En este video vamos a resolver el siguiente problema de espacios vectoriales. Nos dice que sea B el conjunto de todos los pares ordenados x, y elementos de R2, tal que tanto x como y es un número real, dotado con las operaciones definidas para la adición tenemos que la suma de dos elementos de R2, x1, y1, x2, y2, va a ser de la siguiente manera. Es otro elemento de R2 tal que la primera componente es x1 más x2 más 1 y la segunda componente y1 más y2. Mientras que la multiplicación de un elemento de R2 por un escalar va a ser otro elemento de R2 tal que la primera componente es lambda x más lambda menos 1 y la segunda componente es lambda y. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide determine si B es un espacio vectorial sobre R, sobre los números reales. Entonces, solución a este problema. Primero, recordar que es un espacio vectorial. Un espacio vectorial B, para empezar, un espacio vectorial es un conjunto no vacío dotado con dos operaciones. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío a cuyos elementos llamamos vectores que está dotado con dos operaciones, una de adición y otra de multiplicación por escalar. De tal manera que estas dos operaciones cumplen algo que se conoce como cerradura. Es decir, que cuando yo sumo dos elementos que pertenecen a B, su suma sigue perteneciendo a B. Es decir, que si yo tomo un B1 y un B2 que pertenecen a B, entonces la suma B1 más B2 sigue perteneciendo a B. Aquí es sencillo verlo porque al momento que yo sumo un elemento de R2 con otro de R2, el resultado, la suma es un elemento que vive en R2. Perfecto. Mientras que si yo tomo un escalar lambda y tomo un vector B que vive en B, nosotros podemos darnos cuenta que la multiplicación del escalar por un elemento que vive en R2 pues sigue siendo un elemento que vive en R2. Entonces, en este caso, las operaciones son cerradas. Perfecto. Entonces, tenemos un espacio no vacío a cuyos elementos llamamos vectores, dotado con dos operaciones, una adición y una multiplicación por escalar, de tal manera que son cerradas. Es decir, si yo tomo dos elementos y los sumo, el vector resultante es un elemento de B, y si yo tengo un elemento y lo multiplico por un escalar, el resultante también sigue viviendo en B. Ahora bien, ¿es suficiente eso para asegurar que B es un espacio vectorial? No, debemos cumplir con lo que se conocen como axiomas de espacio vectorial. Entonces, empecemos con el primero, con la conmutatividad. ¿Qué dice la conmutatividad? La conmutatividad dice lo siguiente. La conmutatividad, en palabras sencillas, nos dice que para cualquier vector B1, para cualquier elemento B1, B2 que pertenezca a B, se cumple que B1 más B2 es lo mismo que B2 más B1. Entonces, esto es lo primero que tenemos que cumplir, la conmutatividad. Ahora bien, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta suma que nosotros tenemos aquí va a depender de la suma que esté definida, es decir, mejor dicho, va a depender de la operación de adición que esté definida en el espacio. Entonces, en este caso, de hecho voy a copiar voy a poner un poquito más abajo cuál es esa operación de adición. La voy a poner por aquí a la derecha. Entonces nuestra operación de adición es esta que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, en este caso B, esto es la definición
más general. En este caso B, ¿qué es? B es el conjunto de todos los pares X, Y elementos de R2. En el fondo es todo R2. Perfecto. Entonces, para cualquier B1 y B2 que pertenezcan a B. Entonces, ¿qué es lo que yo tomo como B1? Voy a tomar un vector típico, es decir, un elemento que pertenezca, un elemento arbitrario que pertenezca a R2, es decir, X1, Y1. Y me tomo otro vector que también viva en R2, otro arbitrario, X2, Y2. Sumemos estos dos, B1 más B2, pues partimos de este lado, ¿verdad? B1 más B2, ¿qué es? Simplemente sumar estos dos vectores, X1, Y1 más X2, Y2. Entonces, ¿aquí qué hago? Démonos cuenta que aquí yo tengo la suma de dos, tengo la adición de dos vectores que viven en R2, que pertenecen a R2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sumo tal como me indica la operación definida en ese espacio. Entonces, ¿qué dice esta operación? Si yo tomo dos vectores de R2, me dice que va a ser otro vector de R2 donde su primera componente es la primera componente del primer vector más la segunda componente del segundo vector, sumándole 1. Entonces yo hago lo que justamente me indique ahí. Entonces, ¿qué es? Voy a decir, bueno, la primera componente del primer vector más la segunda componente del segundo, más la primera componente del segundo vector más 1. Eso es la primera componente del vector suma. En la segunda componente del vector suma simplemente es la segunda componente del primer vector más la segunda componente del segundo vector. Es decir, y1 más y2. Perfecto. Ahora bien, nosotros sabemos que estos elementos que yo tengo aquí, es decir, lo que vienen a representar las componentes de este vector de R2, ¿qué son? Son números reales, ¿verdad? Y en los números reales la conmutatividad está definida, es decir, esto en el fondo es un número real. Entonces cada uno de los componentes es un número real y en los números reales está definida la conmutatividad. Decir 3 más 2 es lo mismo que decir, a ver, 3 más 2 es lo mismo que decir que 2 más 3. Entonces aquí, si yo tengo que esto es un número real, x1 más x2 es lo mismo que decir x2 más x1 más 1. Y lo mismo para acá, la segunda componente es un número real, entonces y1 más y2 es lo mismo que decir y2 más y1. Perfecto. Pero si nosotros nos damos cuenta, esta suma no es nada más que la operación de x2, y2 más x1, y1. Si se dan cuenta, en la primera componente es la primera componente del primer vector más la primera componente del segundo vector. ¿Verdad? Más 1. Y en la segunda componente es la segunda componente del primer vector más la segunda componente del segundo vector. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando que esto es igual a x2, y2 más x1, y1, ¿verdad? Pero x2, y2, ¿qué es? Esto es b2. Y x1, y1, ¿qué es? Esto es b1. Entonces aquí tenemos b2 más b1. Perfecto. Entonces, ¿a qué estamos llegando? A que como aquí estamos llegando a la final, por lo tanto, b1 más b2 es igual a b2 más b1. Y como nosotros aquí estamos tomando que estos, el b1 y el b2 son arbitrarios, entonces por lo tanto se cumple la conmutatividad. Perfecto. Entonces tenemos que la conmutatividad, check. Siguiente. ¿Cuál es el siguiente axioma que tenemos que... ¿Cuál es el siguiente axioma de espacio vectorial? Lo que nosotros conocemos como asociatividad. Asociatividad. ¿Qué nos dice este axioma? Nos dice que si yo tengo tres vectores para todo B1, B2 y B3 que pertenezcan a un conjunto, a un espacio vectorial,
se debe cumplir de que da lo mismo si es que yo tomo B1 más B2, lo sumo y a eso le sumo B3 a que primero yo sume a B2 y a B3 y a eso le sume B1. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Al recordar que en este caso B es R2 y este B1, B2 y B3, ¿qué tengo que tomarlos? Pues vectores que pertenezcan a B, vectores arbitrarios. Entonces sean B1 de nuevo, X1, Y1, B2, que sea X2, Y2 y B3, que sea X3, Y3. Entonces empezamos de nuevo, empezamos desde el lado izquierdo. Entonces realizamos esta suma y luego sumamos B3, es decir, vamos a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo B1 más B2, ¿verdad? B1 más B2 más B3. Esto va a ser igual a B1, ¿qué es? Es X1, Y1 más X2, Y2. Esa es la primera parte. Más B3, pero B3 ¿qué es? Es X3, Y3. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a seguir utilizando la regla que nos daban, la operación de adición que está definida en el espacio. Entonces, en el conjunto. Entonces, ¿qué nos decía? Bueno, si yo sumo dos vectores, esto es otro vector, donde la primera componente es, en la primera componente es el primer elemento del primer vector más el primer elemento del segundo vector más 1. Y en la segunda componente era el segundo elemento del primer vector más el segundo elemento del segundo vector, es decir, y1 más y2. Y esto lo sumamos con x3, y3. Entonces, aquí que tenemos, de nuevo tenemos una suma de vectores. Entonces esto va a ser, utilizando la regla, otro vector. Solo que ahora va a ser de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener que en la primera componente es el primer componente del primer vector, es decir, x1 más x2 más 1, más la primera componente del segundo vector x3 más 1. Y en la segunda componente es el segundo componente del primer vector, es decir, y1 más y2 más el segundo componente del segundo vector, x3. Ahora bien, nosotros recordemos que nosotros tenemos que recordar que en el caso de los números reales, en los números reales es válida la propiedad de asociatividad. Entonces, como en el fondo esto, lo que están dentro de los componentes de este nuevo vector son números reales, es válido hacer lo siguiente. Es decir, es válido decir, entonces, x1 más x2 más x3 más 1 más 1. Simplemente reagrupé y asocié de otra manera. Coma, y1 más y2 más y3. Pero si nosotros nos damos cuenta, este vector es lo mismo que yo si hubiera sumado x1, y1 con el vector x2 más x3 más 1, y2 más y3. Pero a su vez, este vector de aquí no es nada más que la suma x1, y1 más, no es nada más que el vector suma resultante de sumar x2, y2 más x3, y3.
¿verdad? Nosotros sabemos que x1, y1 es b1 más x2, y2 es b2 más x3, b3 es, digo, x3, y3 es b3. Entonces, por lo tanto, ¿qué estamos llegando? Por lo tanto, tenemos que b1 más b2 sumado con b3 es exactamente igual a ¿qué? A b1 más b2 más b3. Y dense cuenta que en este caso esto es válido para para vectores arbitrarios b1, b2 y b3. Entonces, por lo tanto, la asociatividad también se cumple. Pasamos al siguiente. Ya tenemos hasta el momento dos axiomas de espacio vectorial. Pasemos al siguiente. El siguiente es la existencia del vector nulo. Existencia del vector nulo, o también le suelen llamar vector neutro. También le saben llamar, vector nulo, neutro, o también le suelen llamar vector cero. Bueno, vamos a dejarlo como vector neutro o vector nulo. Entonces, ¿qué nos dice este axioma? Nos dice que existe un elemento 0, yo lo voy a poner así como un 0 del B que se está asociado con el 0, está asociado con ese espacio, que pertenece a B, tal que o sea, existe un 0 que para todo vector B que pertenece a B, se cumple que este 0, este vector 0 más B es igual a ¿qué? A B más el 0 de B, y esto es igual a B. En este caso, basta ver que esto sea verdad, porque nosotros ya probamos la conmutatividad. Entonces, si esto es verdad, pues esto también tiene que ser verdad, ¿verdad? O sea, basta probar esto de aquí, porque si esto simplemente es la conmutatividad, entonces simplemente basta probar uno de estos dos. Perfecto. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que decir, bueno, B es R2, tomo un vector cualquiera, B va a ser X, Y, ¿verdad? Aquí viene una cosa, que este vector 0, yo digo existe, pero no sé cuál es. Como no sé cuál es, yo voy a intentar efectivamente decir cuál es. Entonces yo voy a decir, ese vector 0 de B, a veces lo pone simplemente con el 0, va a ser un X sub 0, Y sub 0. ¿Qué tiene que cumplir esto? Ah, pues lo que tiene que cumplir es que este vector 0 de B más B tiene que ser igual a B. Entonces a mí lo que me interesa es decir que si yo estoy diciendo que existe, me interesa saber justamente cuál es ese vector, ¿no? Entonces, el 0 de B es X sub 0, Y sub 0, más el vector B. El vector B es X, y esto tiene que ser igual a ¿qué? Al vector X, Y. Perfecto. Entonces aquí sí es la operación de adición en el conjunto definido, ¿verdad? O sea, la operación definida en el conjunto. Entonces recordemos que ¿cuál es esta operación? Es la primera componente del primer vector más la primera componente del segundo vector más 1, coma. La segunda componente del primer vector más la segunda componente del segundo vector. Y esto tiene que ser igual a X, Y. Ahora bien, en R2, dos pares ordenados son iguales, dos vectores también son iguales si es que cada uno de sus componentes es igual, es decir, x0 más x más 1 es igual a x. Y ahora la otra componente, es decir, x0 más y, tiene que ser igual a y. De ahí vamos a tener que y sub 0 más y es igual a y. Entonces démonos cuenta, otra cosita, que esto en el fondo son números reales y ahí ya podemos despejar, aplicar, sumar, restar, todo esto como ya conocemos. Entonces
Si nosotros sumamos ambos, si restamos ambos lados, sumamos más menos x, mejor dicho, ambos lados, se cancela y este se cancela y me va a quedar x, x0 es igual a menos 1. Mientras que acá hacemos algo similar, menos y acá más menos y. Simplificamos y nos va a quedar que y sub 0 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es este vector que yo no sabía cuál era? En este caso el 0 de b es igual a menos 1,0. Y no es difícil comprobar que justamente se cumple que el 0 más b es igual que b más 0 y esto es igual a b. De hecho, vamos comprobándolo. No es nada complicado. En este caso nos quedaría de nuevo el 0 de b más b, es decir, menos 1,0 más un vector arbitrario de x, y. Entonces esto es el primero, la primera componente más la segunda más 1. De ahí la segunda componente más la segunda del segundo vector. Se va y esto es igual a x, y. Y esto es igual a b. Cumple. Ahora al revés, b más 0 de b, esto es igual a x, y más menos 1,0. Esto va a ser igual la primera componente más la segunda más 1. De ahí la segunda componente más la segunda del segundo vector. Simplifico y me queda x, y esto es igual a b. Entonces, por lo tanto, ¿cuál era el neutro para la operación de adición? El menos 1,0. Entonces, a pesar de que se llame vector nulo, vector neutro, no tiene por qué ser un vector que esté lleno, que esté constituido únicamente donde sus entradas sean 0. En este caso es un excelente ejemplo en el que tenemos menos 1,0. Es un vector que se llama nulo, pero no es el 0, 0. Ahora bien, vamos al cuarto. Al cuarto axioma. Al cuarto axioma, que es existencia del inverso aditivo. Existencia del inverso aditivo. ¿Qué nos dice este axioma? Nos dice que para cualquier vector b perteneciente del espacio existe un elemento denotado como menos b. No necesariamente es menos 1 por el vector, simplemente se denota de esa manera. Como menos b, que también debe pertenecer al espacio, tal que si yo a b lo sumo con este vector menos b, tiene que ser igual a menos b más b, y esto tiene que ser igual al neutro del espacio. Entonces, si uno quiere verificar que un conjunto dado es un espacio vectorial, uno primero encuentra el neutro, porque si es que no hay neutro, vector nulo, no tiene sentido hablar de la existencia del inverso. Entonces primero tengo que tener un neutro. Perfecto. Entonces, de nuevo, vamos a verificar esto. De nuevo, partimos con que B es R2. Un vector cualquiera de R2 tiene la forma X, Y, ¿verdad? Y este vector menos B, no sé exactamente cómo sea, pero voy a decir que es, de nuevo, va a ser un X0, Y0, para ponerlo más general posible. Y vamos a ver exactamente cómo tiene que ser la forma de, como en este caso, a mí me interesa la existencia, así como en el caso anterior me interesaría probar cuál es ese vector que yo estoy denotando como menos b. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que b más menos b tiene que ser igual a ¿qué? Al 0 vector, que para este conjunto dotado con la operación de adición era menos 1,0, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? X, y más el vector menos b es x0
y0 igual a menos 1,0. Perfecto. En este caso, realizamos la operación de adición de la siguiente manera. La primera, recordemos que en la primera componente es la primera componente del primer vector más la primera componente del segundo vector más 1. Y la segunda componente es la segunda componente del primer vector más la segunda componente del segundo vector. Y esto tiene que ser igual al vector menos 1,0. Para que estos vectores sean iguales, la primera componente de este tiene que ser igual a la primera componente de este. Es decir, x más x sub 0 más 1 tiene que ser igual a menos 1. Y la segunda componente de este vector tiene que ser igual a la segunda componente de acá. Es decir, y más y0 es igual a 0. De aquí podemos despejar x0 y nos va a quedar entonces menos 2 menos x. Ya sabemos entonces que tiene que ser x0. Tenemos y 0 va a ser igual a menos y ya sabemos que es y0. Entonces, por lo tanto, este vector que antes era desconocido por nosotros, va a ser que el vector menos b, ahora que era de componentes x0, y0, ahora va a ser menos 2 menos x menos y. Ahora bien, verifiquemos si es que justamente al momento que yo sumo este vector con el vector b, me dé el 0 vector, ¿no? Entonces, menos b más b, esto sería igual a menos 2 menos x menos y más x, y. Sumamos con la operación ya definida sobre el conjunto, sería la primera componente más la primera componente del otro vector más 1, ¿verdad? Y nos quedaría la segunda componente más la segunda componente del otro vector. Entonces el menos x con el x se va, el menos 1 más 1 me queda menos 1 y el menos y con el y se va menos 1,0. Perfecto, y esto justamente es el neutro de este conjunto. Vamos ahora al revés. B, aunque esto ya se debería obtener directamente por la conmutatividad. B más menos b es igual a x, y más el vector menos b, pero el vector menos b es menos 2 menos x, menos y. Si nosotros sumamos, recordemos cómo es la operación, el primer elemento x más el segundo elemento menos x menos y más 1, y de ahí tenemos la segunda componente del primer vector y más la segunda componente del segundo vector. Y esto es igual menos, el más con menos se va, menos 2 más 1, menos 1, y con menos y nos queda 0 y esto es igual al 0, al vector nulo. Entonces, por lo tanto, ¿existe este vector? Sí. ¿Cuál es? Este que tenemos aquí. Una vez que ya probamos su existencia, se cumple el axioma. Perfecto. Entonces, existencia de elemento del inverso aditivo se cumple. Vamos a ver ahora todo lo que hemos por el momento probado. Dense cuenta que es únicamente sobre qué operación, sobre la operación de adición, ¿verdad? Ahora vamos a probar algunas cosas, no solo con respecto a la adición, sino también con respecto a la no solo con respecto a la adición, sino también con respecto a la multiplicación por escalar. Entonces, ¿cuántas acciones llevábamos aquí? Llevábamos 4, 5. Vamos a probar la asociatividad, pero ya no con respecto a la operación de adición, sino con respecto a la multiplicación por escalar, donde este escalar, pues voy a ponerlo aquí, es un número real. Entonces, ¿qué dice este axioma? Dice, bueno, que para cualquier
para todo C, D, es decir, números reales, C, D número real, y para todo B que pertenezca al espacio se cumple, que da lo mismo multiplicar C y D, es decir, primero los escalares y luego multiplicarlo por el vector, que primero multiplicar a D por el vector y luego el resultante de esto multiplicarlo por C. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuál es mi espacio vectorial? B es igual R2, ¿verdad? Es R2. Sean, tomemos de la forma más arbitraria posible, C y D, elementos escalares, elementos de los reales, y B tomamos la forma típica de un vector de R2, X, Y. Y realizamos la multiplicación según nos haya indicado, según nos indique la operación definida en el conjunto. De hecho la voy a tener por aquí. Entonces, partamos, así como lo hemos hecho en el caso anterior, partimos de este lado y vamos a llegar hacia el otro lado. Entonces, tenemos C por D. Bueno, vamos a ver si de pronto es el lado más sencillo. C por D por el vector B. Esto va a ser igual, ¿qué me dice? Va a ser un vector, para empezar va a ser un vector de R2. Ups, no, sí, está bien. Por B, es decir, C por D por el vector X, Y. Esto va a ser igual a un nuevo vector de la siguiente manera. Es lambda, o sea, lambda era lo que estaba multiplicando el escalar como tal. En este caso sería CD. Perfecto. CD por X, donde X es la primera componente del vector al cual estamos multiplicando. X. Más lambda, que lambda de nuevo es el escalar. CD. Menos 1. ¿Verdad? Menos 1. Coma, lambda, donde lambda de nuevo es CD, por el segundo elemento de la segunda componente del vector el cual está multiplicando este escalar, es decir, por Y. Perfecto. Ahora bien, el objetivo sería, como yo quiero que esto sea igual a C por DB, el objetivo sería que yo pueda entonces escribir de cierta manera, que yo pueda reescribir esto de cierta manera para que yo pueda conseguir ese db por algún lado. A ver, aquí por ejemplo podría no se ve, no es aparente no es aparente lo que tengo que hacer. Por ejemplo, a ver, podría decir, por ejemplo, esto en el fondo ya son números reales. Entonces, ¿qué uno puede hacer? C, tenemos dx más... Ah, no, pues sí, sí es directo. Dense cuenta que como en los números reales, la asociatividad, es decir, la asociatividad para la multiplicación por escalar también es válida, ¿no? Entonces, tener esto es lo mismo que tuviera C por dx más C que multiplica a D, C que multiplica a D menos 1. No. Aquí solo debería tener, en el peor de los casos, a C. Y aquí tengo una D que me está molestando. Y no, yo quiero... No está funcionando esto por aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué da si el otro lado también da exactamente el mismo vector, es decir, C multiplicado por DB. Vamos a ver. Esto por este lado. Este es el lado izquierdo. Vámonos al lado derecho. Para empezar, primero realicemos la operación D por B. De nuevo, es un vector. Es un vector que tiene la D multiplicando, sería D por el primer elemento de B, donde B, recordemos, lo voy a poner con más detalle. D es un vector de R2.
para que quede súper claro. Entonces sería C por D que multiplica a X, Y, es decir, sería dx más D menos 1, D por Y. Perfecto. Entonces, ¿esto es un vector de qué? Es un vector de R2. Podemos volver ahora a aplicar la multiplicación por escalar utilizando la misma regla. ¿Cuál es esa regla? Entonces es el primer componente por C, es decir, dx más D menos 1 más C menos 1, ¿verdad? Y aquí es C que multiplica a dy. Perfecto. Entonces, venimos para acá y podemos, aquí la multiplicación, podemos multiplicar, como estos son números reales, podemos utilizar propiedad distributiva. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar CD por X más CD menos C más C menos 1, CD Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Esta C con esta C se va. Y nos queda entonces asociando CDX más CD menos 1 CDY. Y qué curioso, porque empezamos de aquí y llegamos exactamente a esto. Es decir, esto es lo mismo que esto. Entonces esto es igual a C por D por X, Y, ¿verdad? Entonces, ¿a qué estamos llegando? Entonces, en este caso resultó más conveniente partir, se veía más aparente cuáles son las operaciones, y yo partía del lado derecho y llego al lado izquierdo. Entonces, qué es lo que estamos obteniendo? Recordemos que esto es B y esto es B. Estamos obteniendo, por lo tanto, que C de B es igual a CD B. Entonces, por lo tanto, la asociatividad para la multiplicación por escalar también se cumple. Seguimos. Vamos a la distributividad, que son dos. Entonces, esta sería el axioma 6. Entonces, la distributividad. Tenemos la distributividad de la siguiente manera. Tenemos en realidad dos propiedades distributivas. Vamos a ponerlo aquí. Uno que nos dice que C más D, donde C más D son, bueno, vamos a poner también todo lo más general posible, para todo C, D, elementos de los reales, y para todo B1, B2 pertenecientes a B, se cumple lo siguiente. Tenemos dos distributivas, que si yo sumo dos escalares y lo multiplico por un vector B1, esto va a ser igual a C por B1 más D por B1. Es decir, de cierta manera el vector se distribuye a través de la multiplicación, se distribuye para esta suma de escalares. Mientras que también pasa lo contrario. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Suma de escalares. ¿Y qué es lo que estoy distribuyendo? Este vector. Mientras que yo puedo tener lo contrario. Puedo tener un escalar que esté multiplicando la suma de dos vectores. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy sumando aquí? Ya no estoy sumando escalares, sino como tal vectores. Igualmente, en este caso lo que estoy distribuyendo es el escalar C por B1 más C por B2. Entonces estas son las dos propiedades distributivas. Entonces vamos a probar la 1. Entonces de nuevo, tomemos todo lo más general posible, sean C y D elementos de los reales. Tomemos a B1 de la forma más general, ¿no? Como X1, Y1, ¿qué más? A B2 como X2, Y2,
Y recordemos que B simplemente es R2, el espacio de todos los pares X, Y con entradas reales. Y ya, entonces vamos a ver. Bueno, aquí para la primera solo necesito un vector. Entonces, tenemos C más D por un vector B, donde, bueno, B1. Entonces, ¿qué va a quedar? C más D por este vector X1, Y1, ¿verdad? ¿Qué me dice la regla del producto por escalar? Me dice la primera componente multiplícalo por C más D. C más D por X1, ¿verdad? Más el escalar C más D, ¿verdad? Y a eso, réstale 1. A ver, verifiquemos si era restar. Sí, réstale 1. Perfecto. ¿Qué más? La segunda componente es la multiplicación del escalar, es decir, C más D por la segunda componente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí vamos a hacer un pequeño artificio en el que voy a sumar 1 y voy a restar 1. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para lo siguiente. Nosotros podemos empezar a distribuir aquí. Esto va a ser igual a, como esto es un número, esto es todo lo que está en los componentes, son números reales, podemos utilizar propiedad distributiva y todo lo que nosotros conocemos. Nos va a quedar C por X1 más D por X1 más C más D menos 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo sumo 1 y resto 1, porque sumar 1 y restar 1 es como si estuviera sumando 0 y no pasa nada. C por Y1 más D por Y1. Perfecto. ¿Qué es lo que ahora va a pasar? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Para estos menos poder agruparlos de la siguiente manera. Esto va a ser igual entonces a C X1. Como aquí tengo C, lo agrupo con la C y le resto el 1. Más D X1. Como aquí tengo D, lo asocio con este D que tengo aquí y le resto 1. Y queda un más 1 aquí. Y de ahí tenemos C Y1 más D Y1. Y nosotros nos podemos dar cuenta que esta es la regla, la adición de dos vectores. ¿Cuáles dos vectores? Aquel vector lo voy a poner donde su primera componente es esta. Cx1 más C menos 1. Y su segunda componente es Cy1 más el vector donde su segunda, la primera componente del segundo vector, es decir, es dx1 más d menos 1 y su segunda componente es dy1. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está quedando aquí abajo? En este caso, esto que nos está quedando aquí no es nada más que la regla de c por el vector x1 y1 más esta regla que nos quedó aquí es d por x1 y1. Pero recordemos que x1 y1 no es nada más que el vector b1, ¿verdad? C por b1 más d por b1. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos llegando? Por lo tanto, estamos llegando que c más d por b1 es igual a c por b1 más d por b1. Entonces, por lo tanto, la primera propiedad distributiva se cumple. Perfecto. Vamos con la segunda. De nuevo, para la segunda, bueno, en este caso solo necesito tener un número real, sea un número real. Y ahora sí, B1, vector de R2, X1, Y1, y otro vector arbitrario, X2, Y2. Perfecto, tenemos X1, Y1 y tenemos B2, X2, Y2. Recordemos que B de nuevo es R2. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos C por B1 más B2.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente sumar, ¿no? Nos quedaría x1, y1 más x2, y2. Esto es igual a c por x1 más x1 y1 más x2 y2. Pues aplicamos la operación de adición. x1 más x2 más 1. y1 más y2. Y para la multiplicación por escalar, pues utilizamos la operación que está dada. Entonces es la multiplicación de un vector de R2 por un escalar, es otro vector de R2 donde la primera componente es C por la primera componente del vector x1 más x2 más 1 más el escalar C menos 1 y el escalar multiplicando a la segunda componente C, y1 más y2. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es multiplicar. Vamos a distribuir. Como esto ya son números reales, sería 6x1 más cx2 más c menos 1. Acá cy1 más cy2. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? De manera similar a como lo hicimos hace rato, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar y a restar 1. Tengo un c, sumo y resto, sí, voy a tener que sumar y restar 1. A ver, cx1 más c por un lado, más, bueno, aquí voy a ponerlo aquí, más 1 menos 1 para que no se quede, no. Entonces, uno de esos menos 1 lo voy a poner aquí. Simplemente estoy agrupando esto con esto y un menos 1 más cx2 más c menos 1, ¿verdad? Y esto más el 1 que me queda ahí. Perfecto. cy1 más cy2. Y entonces este vector que yo tengo aquí no es nada más que la suma ¿de qué? De cx1 más c menos 1 cy1 más cx2 más c menos 1 por cy2. Entonces, y este vectorcito que tenemos aquí no es nada más que la multiplicación de c por el vector x1, y1, más este vector que tenemos aquí no es nada más que c por x2, y2. Pero ese vector x1, y1 y ese vector x2, y2 no es nada más que c por b1 más c por b2. Entonces, por lo tanto, tenemos que c multiplicado por la suma de b1 más b2 es igual a c por b1 más c por b2. Entonces, por lo tanto, se cumple la segunda propiedad distributiva. Entonces, ¿cuál nos falta de comprobar? Lo único que nos falta comprobar es bueno, ya tenemos 6 séptima. El séptimo axioma es la multiplicación. El último es la multiplicación. Multiplicación por el escalar 1. Entonces, ¿qué nos dice este axioma? Nos dice que para todo B perteneciente al espacio se cumple que 1 por el vector tiene que ser igual al vector. Entonces, bueno, 1 es un número real. B lo definimos de la forma más arbitraria posible, x, y. Y entonces, así
1 por b es igual a 1 por x, y. Esto es igual, entonces, a 1 por x más 1 menos 1 y 1 por y. Es decir, este menos 1 con el 1 se va y nos queda x, y. Entonces, por lo tanto, se cumple la multiplicación. Por lo tanto, 1 por b es igual a b. Entonces, dado que se han cumplido todos los axiomas de espacio vectorial, por lo tanto, b es un espacio vectorial. Y eso era todo lo que nos pedían probar. Entonces, solo para cerrar, recordemos, a manera de para tener un orden un poco más preciso, cuáles son los axiomas que tenemos que cumplir. Entonces, B es un espacio, B es un conjunto no vacío en el que yo tengo dos operaciones, en el que una adición y otra multiplicación por escalar, que son obviamente tienen que ser cerradas, es decir, si realizo la adición entre dos elementos, el elemento tiene que caer en el espacio, en el conjunto B, y la multiplicación por escalar igual. ¿Qué más se tiene que cumplir? La conmutatividad. Da lo mismo B más W que W más B. La asociatividad, tanto para la suma como la multiplicación por escalar. La existencia del vector nulo o vector cero, también le llaman vector neutro. El inverso aditivo, que se refiere a la operación de adición. La distributividad, tanto para si yo lo que estoy distribuyendo el escalar para la suma, como si estoy distribuyendo tanto para la suma de vectores como para la suma de escalares, y la multiplicación por 1. Entonces, como todo esto se cumplió, podemos afirmar sin ningún problema que B es un espacio vectorial, y con eso concluye el video. Gracias.